Una bienvenida para todos, especialmente para los que por primera vez se encuentren. Somos Nueva Generación, una casa para todos. Alabado sea el Señor. Vamos a la palabra. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora se los voy a leer en esta versión. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y vamos a la portada. Y a la cuenta de 3, quiero que todos en voz alta digan o lean lo que Dios quiere hablarnos en este hermoso día. 1, 2 y 3. Llamados para cumplir su propósito. Y si te dijera que nada de lo que has vivido ha sido en vano, ¿tú lo creerías? Y si te dijera que nada de lo que te ha pasado ha sido en vano, ¿tú serías capaz de aceptarlo? Saben, quiero comenzar esta tremenda palabra haciéndote esta pregunta. ¿Qué cosas tú crees que no debieron pasar en tu vida si verdaderamente había o hay un llamado o propósito de Dios para ti? Piénsalo por un momento. ¿Qué cosas tú crees que nunca debieron pasar en tu vida si realmente existe un llamado o un propósito de Dios para cada uno de nosotros? Piénselo por un momento. Muy bien. Tal vez alguien haya retrocedido algún tiempo y haya dicho: eso nunca debió haber pasado. Tal vez alguien llegó a un recuerdo y dijo: eso jamás debió haber sucedido. Saben, todos tenemos situaciones que nos marcaron, que nos dañaron de alguna manera. Creo que no se salva ni uno, ni el Señor Jesucristo se salvó de esto. Pero Dios me regaló esta palabra tremenda. Déjame decirte algo, esta palabra que voy a predicar es mundial, no es local. Pero hoy Dios la va a transmitir a cada uno de nosotros. Pero es una palabra que la tengo a nivel mundial. No todas las palabras son a nivel mundial. Yo entiendo que hay palabras que son locales. Pero esta palabra, cuando Dios me dé la oportunidad, la voy a predicar en las naciones de la tierra. Escuche algo tremendo para todas las personas que están y van a ver esta enseñanza a través de YouTube en cualquier nación del mundo. Escuche con atención esto, porque esto ya va a correr por naciones. Pero cuando Dios me dé la oportunidad de hacerlo en vivo y en directo. ¿Saben? Lo primero que quiero decirte es que la Biblia dice, y vamos a Romanos 8:26, por favor, 8:28. Todas las cosas terminan obrando para bien. Di conmigo: todas las cosas terminan obrando para bien. Entonces, no todas las cosas comienzan obrando para bien. Pero sí, todas las cosas en las manos de Dios terminan obrando para bien. Por eso es que cuando yo les pregunté qué cosas ustedes, si pueden, creerían que no debieron pasar en sus vidas, algunos fueron a memoria, recuerdos, episodios. Porque a nuestra manera de pensar, esas cosas no debieron haber pasado. Porque creemos que el llamado, si Dios lo tiene,
Y el propósito, si realmente lo hay, sería mejor sin esas cosas que nos dañaron, que nos produjeron demasiado dolor, que tal vez nos ensuciaron demasiado de alguna manera. Porque vemos a un Dios santo, porque vemos a un Dios perfecto, pero lejos de la realidad. La Biblia dice: todas las cosas terminan obrando para bien. No dice todas las cosas comienzan obrando para bien. Entonces muchas cosas comenzaron obrando para mal. Pero Dios es experto en convertir esas cosas que comenzaron para mal para que terminen para bien. Esa es la diferencia. Por eso Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de cosas nuevas. Y no podemos definir la vida de nadie por lo que ha vivido hasta el día de hoy, porque Dios lo puede cambiar todo de un día para otro, en un segundo. Lo segundo que quiero hablar es para los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Pero aquí hay una revelación tremenda y una profundidad. Porque cuando alguien empieza a amar a Dios, algunos aquí lo comenzaron a amar desde hace 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. ¿Y cuántos viviste sin amar a Dios? Sino teniendo una religión, 20, 30, 40, 15, 10, muchos años. Pero en ningún momento la Biblia dice que lo que te pasó a ti antes de que tú amaras a Dios ya no tiene ningún valor. Acá no dice que ninguna cosa que te sucedió antes de que tú amaras a Dios realmente no vale la pena. Dios las desecha, porque no es cierto. Ni siquiera lo que nos ha pasado cuando no amábamos a Dios, Dios lo desecha o queda inútil. Porque quiero decirles algo: ustedes y yo comenzamos a amar a Dios porque Él ya nos había amado primero a nosotros. Nadie aquí amó a Dios primero. Nadie ha amado a Dios primero. Dios siempre nos ha amado primero. Entonces el amor de Dios siempre ha estado con nosotros. Lo cual despeja otra pregunta de muchos. Si Dios me ha amado, ¿por qué permitió que me abusaran sexualmente? Si Dios me ha amado, ¿por qué mi marido me dejó? Si Dios me ha amado, ¿por qué vino esta enfermedad? Si Dios me ha amado, ¿por qué me tocó vivir en un matrimonio de separación? Si Dios me ha amado, ¿por qué me tocó vivir la pobreza? Si Dios me ha amado, ¿por qué me tocó vivir la pérdida de este ser querido a tan temprana edad? Si Dios me ha amado, ¿por qué perdí esto? ¿Por qué perdí aquello? No podemos nosotros encasillar el amor de Dios a cosas que tal vez no entendamos en nuestra razón. Pero te voy a decir algo tremendo. Dios nunca ha sido el creador de una violación. Jamás. Dios nunca ha sido el creador de un robo. Nunca. Dios nunca ha sido el creador de un asesinato. Jamás. Dios nunca ha sido el creador de una sola enfermedad. Nunca. Porque Dios no crea lo malo. Dios crea lo bueno. Porque en Él no hay oscuridad. En Él no hay maldad. Entonces la pregunta para la respuesta, si Dios me ha amado, ¿por qué ha permitido estas cosas? No es porque Dios no te haya amado, es porque nosotros los hombres no nos amamos, que es diferente. Ni amamos a Dios, ni nos amamos los unos a los otros. Nos amamos por conveniencia, y ese es un amor muy limitado. Los hombres tenemos amor eros, un amor erótico de hombres a mujeres. Y por eso cuando la mujer ya no nos produce esas cosquillas o esas mariposas, o tal vez al contrario, la desechamos y nos buscamos otra o otra. Es un amor eros limitado. Tenemos un amor filial que es limitado. Es un amor de
familia o es un amor de compañerismo, pero cuando alguien nos hace algo, se la cobramos. Cuando alguien no cumple las expectativas, hasta ahí llegó, porque es un amor limitado. Pero luego viene el amor ágape, y ese amor no es tuyo ni es mío, ese amor solo le pertenece a Dios, y con ese amor todo cambia. Todo cambia, ese amor lo cambia todo. Ese amor está por encima de todos los demás amores, porque es el amor de Dios que nunca deja de ser. Dios no crea lo malo. Si hay violaciones es porque los hombres toman esas decisiones. Si hay asesinatos es porque los hombres toman esas decisiones. Si hay robos es porque las personas deciden hacerlo. Si hay trampas, si hay mentiras, si hay chismes, si hay murmuración, es porque los hombres lo deciden hacer, no porque Dios lo haya creado. Déjeme hacerle una pregunta tremenda. ¿Quién creó a Satanás? ¿Dios? ¿Quiénes te vendieron la idea de que Dios creó al diablo? Dios nunca creó a Satanás. Satanás no es creación de Dios. Lo que Dios creó fue un ángel perfecto llamado Luzbel. Lo que Dios creó fue un querubín al cual le dio la potestad de dirigir la alabanza y la adoración en el cielo para él. Dios creó a ese ángel perfecto, entre joyas, entre las piedras más preciosas, y lo hizo más hermoso que la mayoría o que los demás. Era el ángel con más renombre, era el ángel con más estatus, era muy cercano a Dios. Pero Dios no creó a Satanás. Muéstrame a Satanás, no está. Pero ¿cuándo apareció Satanás? Cuando ese ángel dañó su corazón y permitió que el orgullo entrara a su corazón y dijo: seré semejante al Altísimo, subiré y me sentaré donde Él está y lo quitaré porque yo puedo ser mejor que Dios. Ahí entró Satanás. Por el pecado del orgullo, de la rebelión, de la soberbia. Pero Dios no creó a Satanás. Dios creó a un ángel hermoso y precioso. Dios no creó al hombre para que nos matemos los unos a los otros, pero nosotros lo decidimos cuando permitimos que el pecado gobernara nuestro corazón. Ahí está la respuesta de por qué cosas desagradables a nuestro parecer, y lo son, no provienen y nunca vinieron por causa de Dios. Lo cual deja en firme que Dios siempre te ha amado con todo su corazón. El amor de Dios está por encima de los errores de mucha gente hacia nosotros y de los errores propios. Está por encima. Nunca deja de ser. Jamás. ¿Sabe? Lo tercero que quiero regalarte en esta introducción es lo siguiente. Dios en Cristo lo hace todo nuevo. Diga conmigo: Dios en Cristo lo hace todo nuevo. Grábatelo, tenlo, nunca lo sueltes, por favor, porque ahora sí voy a entrar al tema pleno. Y lo primero que quiero hablar acerca de llamados con un propósito es lo siguiente. Jeremías capítulo 1, versículo 2 en adelante. Vino la palabra del Señor a mí, Jeremías, en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el 5º mes del año 11º de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Presten mucha atención. Vino esta palabra que vamos a leer cuando él ya era un adulto. Él ya era un hombre hecho y derecho. Él ya era una persona grande. Vino esta palabra. Por eso son importantes los tiempos. ¿Cuál palabra vino? Leámosla, verso 4. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes que te formase en el vientre, ya te había elegido,
y antes de que nacieras ya te había apartado y te había designado como un profeta a las naciones. ¿A qué edad lo supo? Ya era adulto. Alguien diría, si lo hubiera sabido desde niño hubiera sido diferente. Pero es que así nos pasa a la mayoría de nosotros. Ya no podemos devolver el pasado. Ya no podemos borrar cosas que van a estar ahí para siempre. Pero lo que no podemos es permitir que esas cosas nos acusen y nos frenen frente al propósito que tiene Dios para nuestras vidas. ¿Creen ustedes que Jeremías no tenía errores? ¿Creen que gente no cometió errores con Jeremías? ¿Creen que él también no tenía cosas de cual se le podía lamentar y podía llegar a pensar, esto nunca debió haber pasado? Y sin embargo, Dios le dice, no me importa qué te ha podido pasar, no me importa cuántas personas te han tratado de detener, lo que importa ahora es que tú sepas que desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te estaba formando y yo ya te había escogido para ser un gran hombre en esta tierra. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que importa. Eso es lo más relevante. Jeremías, me aparezco a ti y traigo revelación a tu vida para que no creas que lo que te ha pasado ha sido en vano, para que no creas que lo que has vivido es de desecharse. Te voy a revelar algo, Jeremías. Tu llamado no empieza hoy con esta revelación. Tu llamado no empieza hoy que tú entregas tu corazón a mí. Tu llamado no empieza hoy. Tu llamado empezó desde el momento en que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Hoy no te llamo profeta. Profeta te he llamado desde que te estaba formando en el vientre de tu mamá. Eso tiene que ser revelado para cada uno de nosotros. No es el hombre el que decide a quién llama y a quién nos llama. Es Dios. Lo que pasa es que los hombres somos utilizados para confirmar lo que Dios ya había decidido. Por eso ningún hombre puede dar lo que solo Dios da, y ningún hombre puede quitar lo que Dios jamás va a quitar. Nunca se te olvide eso. Ningún hombre puede decirte, ya no eres apóstol, porque ya no cumplen mis expectativas. Ningún hombre puede decirte, ya no eres pastor, porque ya no perteneces a mi cobertura. Ninguna persona te puede decir, ya no tienes un llamado de Dios, porque yo te lo quito, yo te lo di y yo te lo quito, porque ya no perteneces, o ya no cumples, o ya no eres, o ya no esto, o ya no aquello. Porque nadie puede quitar lo que no da, y nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros los hombres no somos los que decidimos quién es pastor y quién es apóstol y quién es profeta. Eso lo decide Jesús, eso lo decide el Espíritu Santo, eso lo decide el Padre Celestial. ¿Y dónde lo decidió? En el vientre de nuestras madres. Que los hombres seamos utilizados para confirmar lo que Dios ya había decidido es diferente, pero los hombres jamás podremos quitar lo que Dios jamás quitará. Nadie te puede quitar el llamado. Ningún hombre te lo ha dado, te lo confirmó que es diferente, porque el llamado te lo dio Dios y el propósito te lo dio Dios. ¿Y dónde empezó tu llamado? No empezó cuando tú empezaste a venir a una iglesia. El llamado no empezó cuando tú le entregaste tu corazón a Jesús. El llamado empezó cuando tú fuiste concebido en el vientre de tu mamá. Alabado sea Jesús. Una cosa es que se active el llamado, y para eso sí hay un tiempo, y ya vamos a entrar allá. Pero el llamado siempre ha estado, el propósito siempre ha estado, los dones ya fueron designados de acuerdo al llamado que Dios te hizo. Por eso el Espíritu Santo los da como quiere, porque Él sí sabe para qué fuimos creados. Qué hermoso es eso, qué precioso es eso. Entonces, somos llamados desde el vientre de nuestra madre, o sea, antes de nacer. Bueno, alguien me puede hacer esta pregunta, Ángel, eso es el Antiguo Testamento. ¿Serías tú capaz de demostrarme en el Nuevo Testamento que eso sigue en pie? ¿Serías tú capaz de demostrarme en el Nuevo Testamento, que es lo más contemporáneo para nosotros, de que eso es real para mi vida hoy? Bueno, por supuesto.
Porque la Biblia es una sola. La suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119 lo dice claramente. No se puede contradecir. Hay cosas que nunca van a cambiar y esta es una de ellas. Y para eso quiero que vayamos rápidamente a Gálatas capítulo 1, versículo 15. Porque aquí en Gálatas ahora encontramos a un hombre llamado Pablo, a un hombre que era Saulo en los tiempos después de que Jesús ascendiera a los cielos, en la iglesia primitiva. Prácticamente nosotros somos la historia de lo que empezó allí, de lo que comenzó allí. Hoy estamos leyendo la Biblia que Dios le reveló a este hombre, 13 cartas de las 27 del Nuevo Testamento. Preste mucha atención a lo que dice esta palabra. Lo dice el apóstol San Pablo, lo dice ese hombre. Dice lo siguiente: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando tuvo bien hacerlo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Él también tuvo la revelación que desde el vientre Dios ya lo había escogido. No era solo para Jeremías y no es solo para Pablo, también es para ti y es para mí. Este hombre dijo: desde el vientre de mi madre Dios me había separado. Qué increíble es esto, qué tremendo es tener esta profundidad, esta revelación. Desde el vientre me llamó por su gracia y cuando llegó el tiempo lo activó. Cuando llegó el tiempo lo activó. ¿Saben por qué ustedes hoy conocen a Cristo en su corazón? Aparte de que sus pecados fueron perdonados y aparte de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, o sea, de que son salvos. ¿Saben por qué? Ahora, porque llegó el tiempo de que se active lo que Dios ya te había dado desde el vientre de tu madre. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tiempo para que se active el propósito y el llamado que Dios ya te había hecho. Sin embargo, los años que vivimos no son de desechar. Las cosas que nos pasaron no son de desechar. Dios no las desecha. Por eso dice la Biblia: todo terminará obrando para bien. Porque lo que empezó obrando para mal en las manos de Dios termina obrando para bien. ¿Por causa de qué? De un llamado. ¿Y por causa de qué? De un propósito. Por eso les digo, esta palabra es mundial. Esta palabra incluso hay que predicarla en el universo. Es galáctica. Esta palabra es galáctica. Tremendo Dios. Tremendo Padre. ¿Y cuántos de ustedes pueden estar pensando: ¿será que hay un llamado para mí? ¿Será que Dios tiene algo para mí? Lo hay. Y no cualquier cosa. Desde el vientre. No es solo para Jeremías. No fue solo para Pablo. Es para la iglesia, es para todos. Es para el mundo, Dios mío. Si tan solo la gente supiera esto, si tan solo las personas entendieran esto, las cosas serían diferentes, serían distintas. ¿Dónde empezó tu llamado? En el vientre. ¿Dónde se activa? Cuando tienes la revelación. Mira, te voy a decir una cosa: no importa si tienes 80 años hoy y estás recién conociendo a Jesús. Si Dios decidió que a los 80 años tú lo conocieras, es porque es el mejor tiempo de todos para que se active lo que Dios tiene para ti. Y tal vez vivas 81 y te vayas de este mundo, pero te voy a decir algo tremendo. Nunca te olvides: cuando el llamado de Dios se activa, en un año se hace lo que no se hizo en 40 o en 50. Alabado sea Jesús de Nazaret. Escuche, Jesús en 3 años y medio hizo lo que muchos no han hecho en 40 años. Jesús vivió 33 años y medio más o menos sobre la tierra, y en 3 años y medio se activó el llamado y el ministerio. Alguien hubiera dicho: le hubiera funcionado mejor a Dios haberlo activado cuando tenía los 12, o haberlo activado cuando tenía 7, o haberlo activado cuando tenía 5. Pero los tiempos de Dios no son los tuyos ni son los míos. Los de Él son perfectos, son maravillosos. Carlos Anacondia, argentino, quien escribió el famoso libro Oíme bien, Satanás. ¡Qué hombre! ¡Qué autoridad!
¡Qué poder para liberar a la gente de los demonios! Él solo se paraba en los estadios y decía: oíme bien, Satanás, eche. Y los demonios gritaban, soltaban la gente solo con esa palabra: oíme bien, Satanás. Es un hombre con autoridad y con poder. Conoció a Jesús a los 53 años de edad, con 9 hijos. 9 hijos. O sea, él no conocía el propósito de Dios, pero sí sabía acerca de la multiplicación. 9 a los 53 años tuvo un encuentro con Jesús. Y él dice en los libros, muchos le dijeron: con 9 hijos, ¿tú qué vas a poder sacar adelante un ministerio? Y a los 53 años, lástima, se salvó media vida. Porque todavía mucha gente decía: cuando un adulto se convierte, media vida se salva. Cuando un joven se convierte, una vida se salva. Pero yo te voy a decir una cosa: sí y no. Porque Dios llamó a Abraham a los 75 años de edad. Y en 25 años sucedió lo que en 75 años no había pasado. ¿Saben por qué? Porque llegaba el momento de activar lo que Dios ya le había dado desde el vientre de su mami. Alabado sea Jesús. Ahora lo hago a la inversa. Tampoco, si eres demasiado joven, te menosprecies. Si tienes poca experiencia, te menosprecies. La Biblia dice: no permitas que nadie te menosprecie, y tú nunca menosprecies tu juventud, sino sé ejemplo de los demás. Escuche algo: María era una jovencita que estaba alrededor de los 15 años, 16 años de edad. Incluso algunos dicen que podía tener 14 años de edad cuando el ángel se le apareció, porque la cultura de ellos es diferente a la nuestra. Para nosotros, ella con 14 años era una niña, para ellos ya era una mujer. Para nosotros, un niño de 12 años todavía es un niño, para ellos ya es un adulto. Escuche con atención algo tremendo. María era una niña, una mujer, pero era una niña. Y el ángel le dijo: vas a tener un hijo, y no va a ser con ayuda de un hombre, va a ser por el poder del Espíritu Santo. Porque tú fuiste escogida y fuiste elegida. Ella dijo: no conozco hombre, me faltaría experiencia, tengo que casarme primero. Pero Dios le dijo: no te preocupes, para esto naciste, para esto fuiste creada. Tú eres el instrumento de Dios para que se cumpla la palabra. Y ella tuvo a Jesús siendo virgen, porque para Dios ni se es demasiado temprano, ni se es demasiado tarde. Simplemente cuando llega el momento, es el mejor momento. Por eso, joven, si Dios te está tocando las puertas de tu corazón, ábrele las puertas de tu corazón. Es el mejor momento. No digas: voy a esperar a estar viejo, voy a disfrutar la vida y después sí me entrego, porque tú no sabes. Si Dios te está llamando, es ahora. Si Dios te está invitando, es ahora. Y si tú crees que eres demasiado adulto, demasiado anciano, yo quiero que mires a Abraham, yo quiero que mires a Sara, yo quiero que mires a muchas personas en la Biblia que, a pesar de su edad adulta, y cuando ya muchos no daban algo grande para ellos, Dios hizo los milagros más extraordinarios y más asombrosos con sus vidas. En segundo lugar, todo lo que hemos vivido y aprendido hace parte de nuestro llamado, aún nuestros errores y los errores que muchos cometieron con nosotros. Vamos a Hechos capítulo 26, a partir del verso 4. Pablo se está defendiendo frente al rey Agripa y frente al gobernador Félix. ¿Y por qué se está defendiendo él? Porque los judíos
Lo acusan de hereje, lo acusan de perturbador de la paz, aún entre los judíos y el imperio de Roma. Lo acusan de ser un traidor y merece la muerte, porque está quebrantando la ley y la está afrentando. Entonces Pablo se va a defender frente al rey. Pablo le va a decir al rey por qué está haciendo lo que está haciendo ahora, cuál es el motivo, cuál es la razón, y que él saque la conclusión si es culpable o no. Pero Pablo dice: no soy culpable de nada, mi Señor, de lo que me acusan. Pero déjeme leérselo para que entiendan con el contexto la profundidad de esta revelación tan grande, de que todo lo que nos ha pasado en nuestra vida no lo podemos desechar. No podemos decir que no es útil en las manos de Dios. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño. Desde mi edad temprana entre mi gente, también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa de nuestras 12 tribus que esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Porque les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. En otras palabras, yo me convencí que yo podía destruir el cristianismo. Yo me convencí que yo podía destruir el nombre de Jesús. Yo me convencí que yo podía quitarlos de la faz de la tierra y hacerlos una historia. Me convencí, dice él. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los asesinaban, yo daba mi visto bueno. O sea, yo era un asesino de cristianos. Yo era un sniper, un francotirador de cristianos. Yo era un perseguidor de los santos. Yo daba mi visto bueno para que los mataran y me complacía en eso, mi rey. Ese era mi trabajo. Yo estaba convencido de que yo los podía borrar de la tierra, desde el primero hasta el último, hasta que el nombre de Jesús fuera borrado de la historia completamente. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a maldecir el camino de Dios. Y mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo. Una obsesión que lleva a alguien al extremo. Una obsesión, dice él. Estaba obsesionado. Tanto que esa obsesión me llevaba al extremo de maltratarlos, de matarlos, de hacerlos sufrir y de obligarlos a maldecir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Yo te hago una pregunta con todo mi corazón. ¿Creen ustedes que esa secta de los fariseos estaba formando gente para Dios verdaderamente? ¿Creen ustedes que esa secta de los saduceos estaba formando realmente gente para agradar el corazón de Dios? Miren los discípulos que estaban formando. Miren los líderes que estaban sacando asesinos a sueldo con credencial y con derechos del mismo estado. Y yo entiendo cuando alguien rechaza las iglesias. Yo entiendo cuando alguien no quiere venir a una iglesia. Yo lo entiendo. Porque hay muchas iglesias que desafortunadamente han perdido el rumbo y en vez de formar discípulos para Cristo, forman discípulos para los hombres, y por eso dañamos a los hombres. Porque nos volvemos dioses los unos para con los otros. Discipulamos gente para que nos adore y para que nos rinda pleitesía y para que nos sirva, lejos del verdadero liderazgo del Señor Jesucristo. Con razón mucha gente no quiere venir a una iglesia, y yo los entiendo. Porque muchas veces es dentro de las iglesias donde más se habla mal de la gente.
Muchas veces es dentro de las iglesias donde le deseamos más mal a los que están afuera. Muchas veces es dentro de las iglesias donde maldecimos más a los presidentes. Es de donde las iglesias donde maldecimos más a los alcaldes. Es de donde las iglesias donde maldecimos más al gobierno. Es desde las iglesias donde maldecimos más a las personas, porque nos creemos con un derecho por un conocimiento que tenemos. Pero cuán equivocados estamos, porque la iglesia no está para maldecir a nadie. La iglesia no está para creerse mejor que nadie. El púlpito no está para endiosar a nadie. El púlpito está para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que tú y yo nos parezcamos más a Él y menos a nosotros. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Yo no concibo en mi corazón, y esto lo voy a decir con mucho respeto, porque muchos pastores me pueden escuchar esto. Yo no concibo en mi corazón que una iglesia maldiga a otra iglesia, porque gente se fue para esa iglesia. ¿Saben? Gente se ha ido de esta iglesia para otras. ¿Saben qué hacemos nosotros? Los bendecimos y deseamos que les vaya bien y que se cumpla lo que Dios comenzó con ellos desde el vientre de su madre. Alabado sea Jesús. Somos una sola iglesia. Somos un solo cuerpo. Pero yo no sé por qué cuando alguien se viene para acá de otro lugar nos maldicen, pero como si no hubiera mañana. ¿De dónde sale eso? ¿Acaso Cristo no es uno solo? ¿Acaso la iglesia no es una sola? Una cosa es que yo me vaya a dañarle el corazón a la gente y a maldecir pastores y a decirle a la gente: no vaya a esa iglesia, que ese pastor está endemoniado. En cambio el mío está totalmente lleno del Espíritu Santo. Eso es otra cosa, eso es pecado, eso está mal. Así no es la obra de Dios, así no se levanta una obra de Dios, así no puede ser respaldada una obra de Dios. Yo soy consciente de eso. Por eso en esta iglesia no le decimos a nadie que se congrega en otro lugar que se venga para acá. Si alguien se viene es porque solo uno se lo dice: el que lo llamó desde el vientre de su madre, el Espíritu Santo. Alabado sea Jesús. Por eso mucha gente no quiere las iglesias y no quiere venir a una iglesia, porque lamentablemente allí hay personas que demuestran más odio que amor. Este hombre era el líder de la secta más religiosa del momento y era el sicario más grande que había. Era el asesino más grande que había. Y hoy no necesitamos una pistola para matar a nadie, necesitamos un comentario para matar una familia completa. Necesitamos solamente tener una red social y mandamos al infierno a todos, porque creemos que tenemos algo de conocimiento y tenemos un derecho. Y cuán equivocados estamos. Por eso les dije que esta palabra es mundial, es galáctica. Algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. Escucha algo tremendo. Mi obsesión contra ellos me llevó al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes, y todos nos fuimos al piso, todos. Y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra esta pared creyendo que la vas a tumbar sin que se te caiga primero la cabeza? Entonces, en el suelo, con esa luz más potente que el sol al mediodía y esa voz tan poderosa que todo temblaba delante de esa voz, dije: ¿quién eres, Señor? ¿Quién es el que me está hablando? ¿De quién proviene este poder? ¿De quién proviene esta gloria? ¿De quién proviene esta manifestación? ¿Quién es el que me está hablando? ¿Quién eres, Señor? Atención, preciosa iglesia, atención. Entonces esa voz dijo: yo
soy Jesús a quien tú persigues. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Él está vivo, Él resucitó de entre los muertos, Él es real. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo no soy un muerto, yo no soy una leyenda, yo no soy una historia, yo no soy una filosofía, yo soy real. Cuando él escuchó esto, él supo por qué la gente prefería morir que negar a Jesús. Él supo por qué cuando él trataba de obligarlos a maldecir, ellos lo que hacían era bendecir. Él supo por qué la gente prefería dar su vida antes de negar a Jesús, porque a él mismo se lo dijo mucha gente: si nos quieren matar, mátenos, pero no podemos negar lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han oído y lo que nuestras manos han tocado. Los apóstoles le dijeron: nosotros hemos comido con él y hemos bebido con él y hemos estado con él. Es que cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, nunca vuelve a ser la misma persona. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alguien me puede decir: yo tuve un encuentro con la religión. Alguien me puede decir: yo tuve un encuentro con un hombre. Alguien me puede decir: yo tuve un encuentro con un libro. Alguien me puede decir: yo tuve un encuentro con un seminario. Pero muy distinto cuando alguien dice: tuve un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Saulo tuvo encuentro con la religión y mire la clase de hombre que era. Saulo tuvo encuentro con los doctores más prestigiosos de la ley, como Gamaliel, y mire la clase de hombre en que se convirtió. Pero ahora él le dice al rey Agripa: desde que esa voz se me reveló y desde que conocí a Jesús como el Dios vivo, verdadero, Hijo verdadero, resucitado, verdadero, mi vida jamás volvió a ser la misma. Lo que la religión no puede, Dios sí. Lo que la ciencia no puede, Dios sí. Lo que el conocimiento humano no puede, Dios sí. Porque Dios está por encima de todo. Aprendan esto: Dios está por encima de la materia, del tiempo y del espacio. Por eso, cuando hacemos la pregunta ¿quién creó a Dios?, estamos muy equivocados. No sabemos nada de ciencia, no sabemos nada científico, no sabemos nada de cómo es que funcionan las cosas. Cuando alguien dice que fue primero la gallina o los huevos, estamos muy equivocados. Cuando tratamos de hacer las comparaciones para que me digan quién creó a Dios, a ver, ¿de dónde salió Dios? A ver, cuando me diga quién lo creó y cuando me diga de dónde salió, yo le creo. Estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 1, versículo 1 nos enseña que Dios no está por debajo de la materia, no está por debajo del tiempo y no está por abajo del espacio. Él creó la materia, Él creó el tiempo y Él creó el espacio. Él no puede ser encasillado ni por la materia, ni por el espacio, ni por el tiempo. Él está por encima, y esa es una dimensión de la cual muchos todavía no saben y no conocen. Por eso Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. No está ligado a todo lo científico que nosotros sabemos. Está por encima. Él no tiene principio. Él es el principio. Él no tiene fin. Él es el fin. Por eso es el alfa y la omega, el primero y el último. Él es todopoderoso. Cuando alguien tiene un encuentro con ese Dios, su vida jamás vuelve a ser la misma. Su vida jamás vuelve a ser la misma. Porque un encuentro con Dios es lo que lo cambia todo verdaderamente. ¿Saben? Sigamos. Dice: ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin. Esto es tremendo. Le está hablando Jesús. Cuando lo tumbó, cuando cayó en el suelo, cuando dijo: ¿quién eres? Ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Oh Señor Jesucristo. Entonces ahí llegó el momento de activar lo que Dios le dio desde el vientre de su madre.
Por eso en Gálatas capítulo 1:15 Él dice: fue desde el vientre que Él me escogió, fue desde el vientre que Él me designó. Y ahora el Señor le dice: ahora llegó el momento de que recibas la revelación del para qué fuiste creado por mí. Y no fuiste formado por el enemigo. Y no fuiste formado simplemente por los hombres. Y no fuiste formado simplemente por la religión. Tal vez el enemigo usó muchas circunstancias para desenfocarte y para usarte de maneras incorrectas. Tal vez muchas personas te formaron para cosas incorrectas. Y tal vez tú mismo te has equivocado en muchas decisiones, como la obsesión con la que llegaste a creer que podías destruirme a mí y podías destruir mi iglesia. Pero hoy me revelo a ti para darte esta revelación. Yo te he designado para que seas mi siervo, mi discípulo, mi predicador. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Pero ya estaba desde el vientre. Solo que llegó el momento de activarlo. Llegó el momento de revelarlo. Llegó el momento de que las cosas fueran claras. Entonces por eso Él le dice al rey Agripa y le dice a todos los gobernantes y le dice a toda la gente, y nos lo dice a nosotros hoy con estos escritos: yo no era lo que hacía, y yo no nací para cumplir las expectativas de los hombres, y ni siquiera me puedo definir por los errores que pude cometer, porque a nuestra mente hubiera sido más aceptable que Dios lo hubiera matado de una vez, porque se merecía la muerte. A nuestra mente hubiera sido más aceptable que Dios le hubiera dicho: me aparezco a ti para decirte que eres una simple cucaracha moribunda, rastrera, que creíste que me podías destruir a mí, creíste que me podías desafiar, pero hoy me aparezco para decirte que eres un don nadie, que eres un cualquiera y que no tienes ni cómo compararte a los tobillos de mi presencia. Por lo tanto, hoy te destruyo, hoy te maldigo y hoy te borro de la faz de la tierra. Nunca Dios le dijo eso, siendo un asesino de cristianos, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo un blasfemo de las cosas sagradas del Señor. ¿Sabe qué dijo Pablo en otros escritos? Dios pasó por alto mis tiempos de ignorancia. Y dijo él: como un aborto se me apareció, porque si hay un pecador que es el peor de todos, ese soy yo. Pero aquí te quiero decir algo tremendo. Por eso te digo: no menosprecies y no deseches los errores que mucha gente ha cometido contigo y los mismos errores que tú has cometido contigo mismo, porque Dios en su misericordia lo restaura todo, y todo en lo que tú fuiste fracasado, débil y moribundo y fuiste totalmente derrotado, Dios te levantará como un gran conquistador. Alabado sea Jesús. ¿A quién se le ocurre escoger un sicario para dar amor? ¿A quién se le ocurre escoger a un asesino para abrazar a los desamparados? ¿A quién se le ocurre escoger un hombre iracundo como estos para hablar de paz y hablar de paciencia y hablar de bondad? A ninguno de nosotros se nos ocurriría. Nosotros le daríamos la pena de muerte, la pena capital. Pero solo uno es capaz de tener ese tipo de pensamientos, porque solo uno conoce el valor de cada persona y no lo define por los errores que mucha gente ha cometido con él, ni por los errores que hemos cometido con nosotros mismos, sino nos define por su amor, que ha sido eterno para con nosotros. Y su amor dice lo siguiente: desde el vientre de tu mamita yo ya te conocía, y yo ya te había escogido, y yo ya te había designado. Alabado sea el Señor. La semana pasada vino un joven a hablar conmigo y lloraba este joven, pero como decimos nosotros, a moco tendido. Me pasaron unos escalofríos escuchar a este joven llorar. Y me decía: no estoy muerto, no sé por qué, pero me duele tanto la vida que me ha tocado vivir. Pero me dijo algo especial: lo más que me ha hecho sufrir y lo más que me ha dado duro es
que un familiar me haya abusado tantas veces. Me decía, una y otra vez, una y otra vez. Y él lloraba y yo también empecé a llorar. Yo no aguanté el ver ese quebranto tan impresionante en este joven. Y de ahí entender por qué vinieron drogas, por qué vino violencia, por qué vino rebeldía, por qué vino tanto rechazo, por qué vino tantas cosas, Dios de los cielos. Porque juzgar a la gente es fácil, pero métase en los zapatos de ellos. Póngale un nombre a esas dificultades, a esos problemas y ahí todo cambia. Es fácil decir homosexual, pero ¿por qué? Prostituta, pero ¿por qué? Borracho, pero ¿por qué? Sicario, pero ¿por qué? Iracundo, pero ¿por qué? Grosero, pero ¿por qué? Violento, pero ¿por qué? Póngale un nombre y verá que las cosas cambian. Póngale el nombre de un hijo suyo, póngale el nombre de su esposo, de su esposa, póngale el nombre de su madre, o sea, su mamá, no es que lo esté insultando. Póngale el nombre de un familiar y ahí las cosas cambian. Ahí las cosas son diferentes. Póngase su nombre y verá que las cosas cambian. Y lo abracé, oré por él y el Señor empezó a ministrarlo, el Señor empezó a sanarlo, el Señor empezó a tocarlo tremendamente. Y me dijo, me voy con una paz, me voy con una certeza en mi corazón, que soy más de lo que me pasó, que soy más de eso que me sucedió. Y me dio las gracias. Pero ahí yo entendí algo. Entendí que aunque yo fui abusado cuando tenía entre 5 a 3 años, varias veces en un orfanatorio, y eso comenzó tal vez para obrar para mal, hoy Dios lo ha terminado obrando para sanar a otros. Alabado sea Jesús. A eso se refiere la palabra. Por eso tú no puedes desechar ni siquiera las cosas más horribles que te hayan pasado, porque en las manos de Dios tienen un propósito. Tienen un propósito. No es que yo tenga que pasar por todo para entender a todos, pero lo que he pasado es suficiente para entender a los que Dios quiere usarme. Alabado sea el Señor. ¿Sabe? Mire lo que dice el verso 16. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y termina diciendo, por lo tanto, Rey Agripa, no he sido rebelde a esa visión celestial y he hecho todo lo que Dios me ha ordenado. Ahora decide tu Rey si soy culpable o no. Escuche con atención. El que estaba atrapado por Satanás, ahora a liberar a la gente que está atrapada por Satanás. El que estaba viviendo en tinieblas, ahora a conducir a la gente a la luz. El que estaba esclavo, ahora a llevar a la gente a ser libres. Eso es lo que hace Dios con nuestro pasado. Eso es lo que hace Dios con nuestros errores. Eso es lo que hace Dios incluso con los errores de los demás. Él nos da la gracia, nos da su amor y lo hace todo nuevo y nos restaura para que aquellas cosas en las que el diablo más nos lastimó y en las que la gente más se burló y en las que nosotros sufrimos más, ahora sean las herramientas de gloria para sanar, para restaurar, para liberar y para bendecir a todos los que Dios quiera llamar a su reino. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alguien está esperando por tu testimonio. Alguien tiene que escuchar lo que a ti te ha pasado. Alguien tiene que oír lo que a ti te sucedió. Porque hay gente que cree que está sola. Hay gente que cree que Dios no la ama. Hay gente que cree que el diablo es el que tiene la última palabra sobre sus vidas. Y eso es una gran mentira. Tú y yo un día pertenecimos a esas tinieblas y a ese sometimiento del enemigo, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Somos hijos, somos santificados, somos pueblo santo, somos real sacerdocio, somos linaje escogido. ¿Para qué? Para llevar a otros, así como nosotros hemos sido conducidos. Alabado sea el Señor. Nunca juzgues a ninguna persona, nunca deseches a nadie. Porque solo Dios sabe lo que puede hacer con esa persona. Solo Dios sabe lo que puede hacer con esas familias. El gran apóstol, el gran predicador, el gran reformador, salió del peor asesino de todos, del peor perseguidor.
Entonces, ¿por qué tú te descalificas? Entonces, ¿por qué tú crees que Dios te desecha a ti? Y yo te lo voy a decir con todo mi corazón: si Dios no desechó a Pablo, menos te va a desechar a ti. Si Dios no descalificó a Pablo, menos te va a descalificar a ti. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que él predicaba. Por eso él decía: soy el peor de los pecadores. Y si soy el peor y Dios me perdonó y Dios me usa, ¿por qué contigo no? ¿Por qué no te puede usar a ti? ¿Por qué no te puede levantar a ti? El problema es que nos cuesta aceptarlo. El problema es que nos damos más duro muchas veces de lo debido. El problema es, y lo voy a decir de esta manera, por favor, no me lo vayan a malinterpretar. Por favor, no me lo vayan a malinterpretar. Pero lo voy a decir de esta manera para que me lo entiendan. El problema es que muchos con un muerto creen que ya no tienen perdón, cuando uno con cientos y miles de muertos alcanzó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A veces tú te das más duro de lo que es debido. Y por eso Dios tuvo que levantar a hombres así, para que para el resto no nos quede duda de cuán grande, misericordioso y amoroso es el Señor. ¿Saben quién fue la primera persona en Cristo que entró al reino de los cielos? ¿Quieren saber cuál es la primera persona en la historia de la humanidad en Cristo que entró al paraíso? No fue un apóstol, fue un ladrón que se arrepintió 5 minutos antes de morir. Ni siquiera pudo probar su honestidad. Pero sí probó su arrepentimiento. Y para Dios vale más esto que cualquier otra cosa. Alabado sea el Señor. Y termino con esto. Oh, Padre mío, si tú supieras lo valioso que eres en las manos de Dios, si tú supieras el potencial que tienes en las manos de Dios, si tú supieras lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios ha diseñado para ti, oh Jesucristo, no te dejarías engañar por el enemigo para dejarte acusar por cosas que en vez de que sean herramientas para acusarte, Dios las quiere usar para glorificar su nombre. Si tan solo pudiéramos soltar el pasado, si tan solo pudiéramos renovar nuestra manera de pensar, si tan solo pudiéramos creerle al Señor realmente. ¿Cuál es esa herencia? ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es esa autoridad? ¿Cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese propósito con nuestras vidas? Hay muchos que están aquí esperando que Dios les dé un llamado. Dios ya se los dio desde el vientre. Lo que necesitas es que se active, y para que se active tienes que tener revelación. ¿Y por qué crees que Dios está dando esta palabra? Para que tengas la revelación y el llamado se active. Alabado sea el Señor. Yo no te voy a dar nada que yo no tenga, y yo no te puedo quitar nada que nunca te he dado. Por eso el llamado no viene de los hombres, y los hombres no lo pueden quitar, lo da Dios. Y termino con esto: el llamado y los dones jamás te los quitará el Señor, ni porque te vuelvas a equivocar. Su silencio me deja a mí algo en claro: cuánto necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Cuán fáciles somos para encajonar a Dios y a las personas. Pero no hay nada que yo les diga acá que no se lo sustente con la palabra de Dios. Porque si yo no les sustento algo por la palabra, soy un hereje. Porque eso no se trata de que yo creo o yo pienso o yo les quiero decir, sino lo que dice la palabra de Dios. Por eso lo tercero es que el llamado que Dios da y los dones que da para el cumplimiento del propósito de ese llamado jamás los quitará, así te vuelvas a equivocar. Entonces vamos a empezar, y con esto termino. Quiero que rápidamente vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos capítulo 11, versículo 29. Y a la cuenta de 3 quiero que todos lo lean en voz alta. 1, 2 y 3. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Los dones no los quita el Señor, y el llamado tampoco lo quita. Es irrevocable. Lo que te dio desde el vientre morirá contigo. Lo que te dio desde el vientre morirá contigo. Escucha algo. Por eso daremos cuentas que es diferente. Pero Dios nunca
quita un llamado. Dios nunca quita los dones. Son irrevocables. No los puede anular, no los puede quitar. Pero ahora te voy a dar tal vez el ejemplo más claro de esto. Vamos a Juan capítulo 21, versículo 15, por favor. Y en Juan capítulo 21, versículo 15, la Biblia me dice que Jesús, después de haber resucitado entre los muertos, se le apareció a los que un día escogió para ser sus discípulos. Y Pedro estaba allí. Pedro, el que lo negó 3 veces y le dijo: nunca te negaré, Señor, porque mi vida daré por ti. Estos te pueden dejar, pero yo jamás te dejaré, porque yo sí te amo y soy un verdadero discípulo. Porque yo no estoy aquí jugando a paños de agua tibia contigo. Yo sí digo que soy capaz de morir, es porque soy capaz de dar mi vida. Y tú sabes que te amo, Señor. Y tú sabes que tú eres todo para mí, Señor. Yo soy el discípulo que ha andado sobre las aguas. Yo soy el discípulo que te vi transfigurado. Yo soy el discípulo, Señor, que tuvo la primera revelación de que tú eras el Mesías, el Yeshua HaMashiach. Y yo soy al que tú le dijiste que le daban las llaves para que lo que ate aquí en la tierra sea atado en el cielo y lo que desate aquí en la tierra sea desatado en el cielo. Así que, Señor, no te está hablando cualquier discípulo, te está hablando el que más te ama y el que es capaz de dar tu vida. Y no solamente eso, el que es capaz de quedarse aunque todos te dejen solo. ¿Había mentira en esto? No, era verdad. Ese era el corazón de este discípulo. Este era el corazón de este hombre. Ya había caminado 3 años y medio con el Señor en el ministerio. Había tenido las revelaciones más increíbles. Había vivido las experiencias más impresionantes. Y sin embargo lo traicionó. Sin embargo lo negó y hasta maldijo con su boca. Yo no conozco a Jesús. Maldijo. Porque la gente decía: tu manera de hablar te delata. Y él dijo: no, venga, les enseño otro vocabulario que tengo. 3 veces lo negó. Lo dejó solo. Pero ahora Jesús resucitado va y lo busca. Y lo encuentra. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que Jesús les hizo un desayuno. Les coció pescado y les preparó pan. Y aún hizo pescado de la pesca milagrosa que les regaló en ese momento, porque no habían pescado nada. Y después de darles de comer, y todos con miedo, y Pedro tenía un miedo terrible, porque él solo recordaba la traición. Ahora sí me va a matar, ahora sí me va a descabezar, ahora sí llegó mi momento para ser destruido, ahora sí llegó mi momento. Y entonces Jesús lo toma aparte y le dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? A lo que él dijo: Señor, tú sabes, tú lo sabes, yo te amo. Y luego la segunda vez: ¿me amas? Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Y luego la tercera vez: ¿me amas, hijo de Jonás, más que estos? Y él dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes. Y dice la Biblia: le dolió en su corazón que le preguntara la tercera vez. Pero ese es el dolor que sana. No es el dolor que lastima, sino el dolor que restaura. Porque a veces hay verdades que no porque se oculten sanan la herida, tienen que salir a la luz. Pero es para sanidad. Todo depende de la persona que la saca y todo depende de la persona que escudriña. En este caso Jesús no le metió el dedo en la llaga, le estaba restaurando su corazón. 3 veces me negaste, hoy 3 veces te restauro. 3 veces me dijiste que no me conocías, 3 veces yo te digo: te amo con todo mi corazón. Y ahora lo que sigue es más tremendo todavía. Cuida mis ovejas y pastorea mis corderos. ¿Cómo así? Para nosotros sería más fácil que Jesús le hubiera dicho: traidor degenerado,
cucaracha rastrera. ¿No dices que iba a dar la vida por mí? ¿No dices que me amaba más que los demás? Traidor es lo que es, yo. ¿Y sabe por qué me aparezco a ti? Para decirte que estoy decepcionado. Me equivoqué al haberte escogido. Me equivoqué al haberte dado parte en el ministerio. Y me equivoqué cuando dije que te iba a dar las llaves. Ahora no te voy a dar sino escobazos en la cabeza para que aprenda, yo. Traidor es lo que es. Y nunca jamás, ahora que estoy vivo, otra vez y resucitado, te volvería a escoger y volvería a hacer equipo contigo, porque tú no mereces nada, ni a nadie. Nunca Jesús le dijo estas cosas, sino que Jesús le dijo: te amo, te amo, te amo, y creo que me amas y me amas. Y ahora te confirmo lo que te había dicho antes: tú pastorearás mis ovejas y tú cuidarás de mis corderitos. Alabado sea Jesús de Nazaret. Ese es Jesús, ese es el Hijo de Dios, ese es el cristianismo, esa debe ser la iglesia. Por eso te digo, nunca juzgues a nadie, ni siquiera por los errores que cometa después de conocer a Jesús. ¿Saben ustedes por qué el don nunca lo quitará Dios y por qué el llamado nunca lo quitará Dios? Porque es la puerta abierta a la restauración de la persona. Porque solo Dios sabe que para Él lo más grave no es el pecado de alguien, sino la actitud de alguien. Por eso Dios llamó a David un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo es capaz Dios de llamar a un hombre que se acuesta con una mujer casada y manda a matar a su marido porque la embarazó? Un hombre conforme a su corazón. ¿Acaso es que Dios es así? No. No lo llamó por eso conforme a su corazón. Lo llamó porque cuando el profeta lo reprendió, él lo primero que hizo fue caer al piso y gritar con todo su corazón: he pecado, yo soy culpable. Señor, no quites de mí tu espíritu. Quítame todo, pero no me quites tu espíritu. Eso es lo más valioso para Dios. Eso es lo más importante para Dios. Por eso la Biblia dice: hay fiesta en el cielo cuando un pecador reconoce sus pecados, que cuando 99 justos dicen que no tienen de qué arrepentirse. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dios nunca quita ni el llamado ni los dones, porque es la puerta abierta a la restauración de la persona. Es la puerta abierta a la restauración. Iglesia, llegó el tiempo de madurar, llegó el tiempo de crecer y llegó el tiempo de que se active el llamado de Dios con cada uno de ustedes, el propósito de Dios con cada uno de ustedes, que les fue dado desde el vientre de sus madres. A muchas personas les están diciendo: si usted no vuelve a tal iglesia o a tal ministerio, usted nunca despegará y nunca será usado por Dios, porque eso lo recibió en tal lugar o en tal otro. Mentira. Qué engaño, qué manipulación, qué horror, por Dios. Dios te puede poner donde quiera y te puede llevar donde quiera, y ahí se cumplirá su llamado y su propósito. Les voy a decir algo maravilloso. Por eso les digo, esto no es local, es galáctico. Escuche. Si Dios decide llevarse a alguien de este lugar para otro lugar, Dios, ¿quién soy yo para detenerlo? ¿Y quién soy yo para maldecir? ¿Quién soy yo para aferrarme? ¿Quién soy yo para adueñarme? No, yo simplemente soy un siervo de Dios, hijo y siervo, llamado a cuidar ovejas del Señor, a pastorearlas, a confortarlas, a amarlas, para que Dios haga su voluntad, porque yo dependo de Él como cualquiera de ustedes. Si tan solo como pastores tuviéramos el corazón de hacer lo que hizo Jesús, de hacer lo que nos enseña la Biblia, la gente desearía ir más a las iglesias y regresar más a las iglesias y volver a creer. Pero nunca es tarde, les dije.
Por eso, nueva generación, la invitación es clara. Dios te llamó desde el vientre de tu mamita y te ha designado con un propósito: que abra los ojos de muchos para que salgan de las tinieblas a la luz y pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Para que muchos a través de tu testimonio se inspiren y sepan que para Dios nada es imposible. Que nunca será demasiado temprano y nunca será demasiado tarde. Que nunca nada de lo que viviste es para desechar. Y escúchame algo hermoso y precioso: Dios nunca quitará o anulará la designación que te ha dado, ni siquiera por los errores que puedas cometer, ni siquiera por los que cometiste, sino por los que puedas cometer. ¿Por qué? Porque será la puerta abierta siempre para tu restauración. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ponte en pie, por favor. Quiero que levantes tus manos bien en alto. Padre, te doy gracias. Te doy gracias con todo mi corazón, Señor, por tu presencia. Te doy gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada y que tú,